Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Comparezco hoy para valorar ese anuncio que ha hecho en el día de hoy Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anunciaba hoy el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Anunciaba hoy Pedro Sánchez que va a cumplir a rajatabla las órdenes que Donald Trump y que la OTAN le han dado con respecto al aumento del gasto militar que tiene que hacer nuestro país, y va a cumplir con ese mandato, con esas órdenes que le ha dado Donald Trump y la OTAN este mismo año. Quiero dejar claro, y quiero ser muy clara en esto, que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra, esté encabezado por quien esté encabezado, va a tener a Podemos enfrente. Pedro Sánchez se va a gastar el dinero que debería ir destinado a la vivienda, a que nuestro país tenga un verdadero parque público de vivienda, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, en armas y defensa. Y eso significa que este se ha convertido en un gobierno de la guerra. Y, por tanto, como cualquier otro gobierno de la guerra, tendrá a Podemos enfrente. Pedro Sánchez ha acelerado hoy el rearme. Y por ese motivo pienso que nosotras y nosotros tenemos que acelerar también la movilización por la paz. Necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz. Hoy, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a la movilización. Quiero pedirles a todas esas personas, las millones de personas que hace 20 años se movilizaron por el no a la guerra, contra una guerra ilegal en Irak, que se movilicen. Quiero pedirles a todas esas personas jóvenes que están viendo con horror cómo Pedro Sánchez nos compromete el futuro a nosotras, a nuestros hijos y a nuestras hijas y a los jóvenes de hoy, que se movilicen y que se organicen por la paz. Desde luego puedo garantizar que Podemos, como siempre, va a hacer su parte. Lo hemos hecho siempre y lo haremos también ahora. Pero creo que para corregir el rumbo de este país necesitamos ser más. Necesitamos ser más, hacer crecer esas fuerzas de la paz para corregir el rumbo de guerra en el que nos ha metido Pedro Sánchez y volver al rumbo de la paz. Quiero recordar, además, en el día de hoy, que la estrategia del rearme, es una estrategia norteamericana para aumentar la dependencia de Europa y de España de los Estados Unidos en su particular guerra contra China. Ese es el único objetivo. Esta es una guerra entre élites, por ver quién nos vende la energía, por ver quién nos vende los coches, por ver quién controla las rutas comerciales. Ese es el único objetivo de Donald Trump y de los Estados Unidos. Y en vez de oponerse a esa estrategia, Pedro Sánchez está ejerciendo un seguidismo sin justificación de ningún tipo, que me parece lamentable absolutamente y que además está comprometiendo el futuro de nuestro país. Por eso quiero recordar una vez más que frente a esta estrategia de aumentar la dependencia de España y de Europa de los Estados Unidos, frente a esta guerra entre élites, nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de construir una alianza entre los pueblos. Muchas gracias. Hola, le quería pedir un poco más de detalles sobre esas movilizaciones que piden. No sé si lo que piden es una manifestación, si piden concentraciones en varias ciudades, no sé, algún tipo de detalle más. Y también les quería preguntar si a partir de hoy ya podemos hablar de una ruptura total entre ustedes y el Gobierno. O sea, si a partir de hoy ya marca un antes y un después y hay una ruptura total. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el día de hoy, sin ninguna duda, supone un antes y un después en el camino que Pedro Sánchez ha decidido emprender, en el rumbo hacia el régimen de guerra que lleva construyendo mucho tiempo, pero que hoy, creo clarísimamente, este Gobierno se constituye como un gobierno de guerra. Y es algo que me parece enormemente preocupante y que consolida un rumbo absolutamente contrario a lo que la gente quería cuando votó a Pedro Sánchez el 23 de julio del año 2023. Esto es exactamente lo contrario de lo que la gente progresista de nuestro país quería cuando apostó por este Gobierno en el año 2023. Por tanto, como pueden imaginar, teniendo clara además la apuesta por la paz,
contra el régimen de guerra y el rearme que tiene Podemos, que las trayectorias discordantes absolutamente cada vez se alejan más por razones más que evidentes, ¿no? Y después, respecto a la primera pregunta, yo, como siempre digo, Podemos va a hacer su parte. Nosotras contribuiremos desde nuestro trabajo político, institucional y social a esa movilización, pero desde luego yo quiero pedir desde aquí, y ese es el llamamiento que hago, a la gente en sus casas que piense, que reflexione, que sea consciente de la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo, que es gravísimo, y que toda esa gente que salió a la calle con el no a la guerra, la gente joven que ve, que no entiende cómo es posible que el problema de la vivienda esté sin resolver desde hace años, que la gente no pueda pagar el alquiler, que no pueda pagar la hipoteca y de repente aparezcan 10.000 millones de euros para este mismo año sin presupuestos de debajo de una piedra. Que toda esa gente que ve cómo se están gastando su dinero, porque es su dinero, de sus impuestos, en políticas públicas de rearme y de defensa, que salga a la calle, que se movilice para dar una respuesta a este Gobierno, que es un Gobierno de guerra y que está llevando a nuestro país a un rumbo completamente contrario a lo que la gente votó el 23 de julio del 2023. Dice que hay que acelerar la respuesta. ¿No ven esa movilización en que esté también ahora mismo y les tocase un aumento como el de hoy, optarían por salirse del Gobierno? ¿O creen que es lo que habría? Que Podemos no formaría parte de un Gobierno que hace el mayor aumento del gasto y creo que conseguir su rumbo natural hacia el régimen de guerra, hacia construir un Gobierno de guerra, sin que nadie le pare los pies, ni desde el Consejo de Ministros ni desde el Parlamento. Por eso, nosotras estamos concentradas en el que creo que es el principal objetivo ahora mismo, que es cambiar el rumbo de este país, abandonar el rumbo de guerra y volver al rumbo de la paz, y que para eso necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz. Yo creo que no es función de los partidos políticos convocar movilizaciones. Creo que esa tarea la tienen las organizaciones sociales, la gente que se moviliza en las calles y, desde luego, nuestra función, y así lo haremos, es trabajar para que esas movilizaciones salgan bien, apoyar, dar nuestro respaldo, y es lo que haremos si se cumple este objetivo, que yo creo que es muy necesario, no para este Congreso, no para el Gobierno, sino para este país, que es que abandonemos de una vez por todas ese rumbo de guerra y volvamos al rumbo de la paz.